Este video estará dividido en diferentes capítulos para que saltes a la parte que más te interese y de esa manera no te hago perder tu valioso tiempo. Sin nada más que añadir, comencemos. Hoy les traigo una guía completa para crear servidores de Minecraft con modpacks. Aprenderás a usar Aternos, Google Colab y tu propia PC como métodos gratuitos para crear tu servidor con modpacks. Les voy a explicar a cómo instalar modpacks en Minecraft Premium y no Premium. Lo primero que tienen que hacer es descargarse una de estas dos aplicaciones. Yo les recomiendo CurseForge y Modric. Las dos son muy buenas y son súper intuitivas. En este caso yo voy a utilizar CurseForge. Simplemente debemos ejecutar la aplicación y aquí ya estaríamos en la página principal de la aplicación. Aquí podemos elegir el juego porque mira, puedes instalar mod a todos estos juegos de aquí, ¿vale? En mi caso va a ser Minecraft, obviamente. Le vamos a dar a Discover, bajamos un poquito y le damos aquí donde dice Modpacks. Luego buscamos al de Mods y como pueden observar aquí aparece al de Mods 10. ATM10, le damos clic, le damos a Versions y elegimos siempre la última versión. ¿Cómo sabemos que es la última versión? Pues simplemente le damos aquí en donde dice Release Date, que es la fecha de publicación del modpack. Como podemos ver, si la flecha está hacia arriba, se va a poner de las versiones más antiguas a las más modernas. Así que tenemos que darle a la flechita de abajo para que esté de las más modernas a la más antigua. Así que simplemente instalamos la última versión del modpack dándole clic a este botón de instalar. Y acá solo les queda esperar, nada más, no tienen que hacer más nada, solo esperen. Aquí como pueden ver ya se están instalando los 433 mods y listo, ya se instaló el modpack. Para los que tengan Minecraft Premium, esto es todo lo que tienen que hacer. A continuación solo deben dar clic en play y esperar que se les abra otro launcher entre comillas para iniciar este Minecraft con modpacks. Específicamente este modpack ocupa mucha memoria RAM, así que nos tenemos que ir aquí en donde dice instalaciones, vamos a los tres puntitos, le damos a editar, más opciones y ponemos aquí 12 GB. Ustedes pueden poner 8 GB porque es lo que aparece recomendado, pero yo voy a poner 12 GB para estar más seguro. Así que solamente damos clic al botón verde de jugar, entiendo los riesgos, y le damos a jugar. Esto es todo lo que tienen que hacer los usuarios de Minecraft Premium, pero para los que tengan Minecraft Pirata, a continuación les voy a explicar a cómo instalar este modpack. Para los que tengan Minecraft no Premium y quieran instalar modpacks en Minecraft, pues simplemente tienen que hacer lo siguiente. Lo primero es qué launcher vas a utilizar. En mi caso, el que yo utilizaba antes de comprar Minecraft era el SK Launcher. Este es uno de los mejores launchers no premium que existen, ya que no presenta casi errores. Ahora, lo que tienen que hacer para instalar modpacks en Minecraft no premium es lo siguiente. Primero abran su CurseForge y en la parte de acá abajo les va a aparecer información muy valiosa, como la versión del Neoforge y la versión del Minecraft en la que van a instalar el modpack. Lo más importante es la versión del Neoforge, verifíquenla muy bien. Y bueno, la versión del Minecraft es la 1.21.1, así que voy a descargar la versión de Minecraft 1.21.1. Ok, aquí ya se descargó el Minecraft, es la versión 1.21.1 y ya podemos cerrar. Y lo que tenemos que hacer a continuación es buscar el Neoforge en Google. Neoforge 21.1.48. Así que simplemente vamos a escribir en Google Neoforge y entramos a la página oficial. Luego le damos clic en donde dice For Other Versions. Click here to go to the version list. Le damos clic, soy bilingüe yo. Entonces, acá vemos la versión 1.21.1. Elegimos la versión del Minecraft 1.21.1 y la versión es la 21.1.148, ¿vale? 21.1.148 y listo. Le damos a descargar y lo guardamos. Ahora vamos a ir a donde se descargó el Neoforge, le damos doble clic y vamos a darle en donde dice instalar cliente y vamos a verificar que la dirección esté bien puesta. Para verificar si esto está bien puesto, simplemente debemos darle a estos tres puntitos y aquí nos va a aparecer la carpeta .minecraft. Si entramos podemos notar que no. En efecto, no es la dirección correcta porque aquí tengo otra versión de Minecraft con mods y todo. Así que eso lo tienen que verificar siempre. Aquí como pueden observar yo ya tengo varias carpetas con varios Minecraft. Por ejemplo este es la 1.24 con shaders. Lo paso para acá y listo. Y aquí tengo mis carpetas con varios Minecraft modificados para cada ocasión. Aquí como yo cometí este error de no verificar que yo ya tenía un punto Minecraft creado, pues pasó lo que pasó. Así que para solucionar ese problema simplemente
vuelvan a reinstalar su Minecraft. Si les llegase a pasar eso, lo único que tienen que hacer es reinstalar su Minecraft 1.21.1 y listo, no hay complicaciones, gente. Volvemos a hacer una nueva instalación de Minecraft 1.21.1. Así se soluciona ese problema. Y ya vamos a tener nuestro Minecraft Vanilla. Para buscar la dirección del Minecraft simplemente le damos a dar Windows más R y escribimos appdata. Le damos a Enter y nos vamos aquí en donde dice Roaming. Acá nos va a crear una carpeta .minecraft y si está totalmente limpio se verá algo tal que así. O sea, no van a haber muchas carpetas, a diferencia de un Minecraft con mods, como por ejemplo este. Que miran esta cantidad de carpetas. Esto es un Minecraft con mods. Pero esto de acá es un Minecraft totalmente limpio, totalmente vanilla. Y esto es lo que estamos buscando, ¿vale? Un Minecraft totalmente limpio. Estando acá ya podemos cerrar. Simplemente le damos a cerrar y ya ahora sí tenemos un Minecraft totalmente limpio. Y nos vamos nuevamente al instalador de Neo4j. Damos doble clic y ahora sí. Users, Hamaleis, appdata, roaming.minecraft. ¿Vale? Esa es la dirección correcta. Para verificar nuevamente le damos a los tres puntitos y abrimos la carpeta .minecraft y como pueden observar está totalmente limpia. Le damos a seleccionar, verificamos que está en instalar cliente, no en instalar server, porque esto es para servidores. Instalar cliente y le damos a proceder. Y acá lo único que tenemos que hacer es esperar a que se instale el Neo4j. Y listo, aquí ya se instaló el Neo4j. Acá simplemente le damos a OK y ya podemos instalar el modpack. ¿Y cómo lo hacemos? ¿De dónde voy a sacar todos esos mods? ¿Los tengo que descargar uno por uno? Pues no, te equivocas. Simplemente nos vamos a la aplicación de CurseForge y le damos a estos tres puntitos de acá. Le damos clic a esta carpetita y nos vamos aquí en donde dice instancias. Y aquí tenemos la carpeta con el modpack. Pero la carpeta que nos importa realmente es la carpeta mods. Aquí como pueden ver están los 430 mods. Ahora simplemente damos clic en una parte vacía de la carpeta y pulsamos control más E y se nos va a seleccionar los 430 mods. Ahora simplemente damos clic derecho, copiar y vamos a la dirección de nuestro Minecraft no premium, que si recuerdan es pulsando Windows más R, appdata y dando a Enter. Nos vamos a la carpeta roaming.minecraft y acá no está la carpeta mods porque no hemos ejecutado Minecraft, ¿vale? Pero ya tenemos el Neo4j instalado. Para verificar nos vamos a versions y como pueden ver está la carpeta Neo4j. Pero como no hemos iniciado el Minecraft no nos va a crear la carpeta mods, así que lo vamos a hacer nosotros manualmente. O simplemente podemos hacer esto en la carpeta del Minecraft con modpacks. Lo único que tendríamos que hacer es dar clic derecho a la carpeta mods, copiarla y pegarla aquí adentro. Ahora, un detalle muy importante. Los modpacks vienen con configuraciones, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Así que está en su decisión si copiar todas estas carpetas de aquí o literalmente todos los archivos y pasarlos a esta carpeta de acá. En teoría debería funcionar, pero para evitar errores yo les recomiendo que simplemente peguen la carpeta mods. Pero ustedes pueden intentar copiando todos estos archivos para ver si así se pasan todas las configuraciones que ya vienen con el modpack. No sé si me explico. Si no me entendieron, repitan la parte nuevamente. Así que en teoría ya tenemos Minecraft no premium con modpacks, ¿vale? Ahora solo tenemos que abrir nuevamente el launcher y como pueden ver se nos ha creado una instancia llamada Neo4j. Simplemente damos clic aquí y le damos a play. Y si todo funciona correctamente deberíamos poder jugar con el modpack que acabamos de instalar. Ahora bueno, es cuestión de esperar. En este caso me va a decir un error porque tenemos 4 GB de memoria RAM. Esto se soluciona simplemente añadiéndole más memoria RAM. Esto se me pasó por alto porque se me olvidó configurarlo. Pero les apuesto que me va a decir una advertencia de que no estoy usando la RAM suficiente, ¿vale? Así que simplemente debemos esperar que nos dé ese error, cerramos y lo configuramos. En este caso sí funciona, ¿vale? No me saca del Minecraft directamente, pero me está diciendo que necesito usar al menos 8500 megabytes de RAM. Así que vamos a hacerlo, vamos a darle a proceder. O sea, vamos a poder abrir el Minecraft. ¿Por qué aparece esto así? ¿Recuerdan lo que les dije de que solo copiamos la carpeta mods? Bueno, es por esto. Aquí no tenemos todas las configuraciones, ya que solo pasamos los mods. Como pueden ver, aquí hay 458 mods. Pero si ustedes pasan todas las carpetas y no les da ningún tipo de error, excelente. Pero para evitar errores, pues yo simplemente paso la carpeta mods y perfectamente funciona. Ahora, aquí estoy iniciando un servidor de nuevo con este modpack. Vamos a esperar que el servidor se inicie para probar si realmente funcionó. Pero bueno, hasta ahora no nos ha dado ningún tipo de error. Ya se ha iniciado. Simplemente vamos a copiar la IP que tenemos por aquí. Vamos a probar que funcione. Vamos a permitir y vamos a añadir el servidor.
le damos a Down y debería funcionar, ¿vale? Ok, aquí nos dice una X. Vamos a entrar y esperemos que no nos dé ningún tipo de error. Aquí nos dio otro error, compadre. Vamos a poner este error en ChatGPT para ver qué solución nos da. Exception. Es común con mods, por ejemplo, usando Forge o Fabric, y suele haber una incompatibilidad o diferencia de mods instalados en el cliente y los del servidor. Asegúrate de que tanto el cliente como el servidor tenga exactamente los mismos mods. Incluso un mod extra en uno de los lados como minimapa o mod cosmético puede causar este error. Vale, entonces ya que tenemos este error y ya tenemos una idea de por qué nos dio ese problema, vamos a cerrar nuevamente el Minecraft y vamos abrir nuevamente el CurseForge. Vamos a abrir de nuevo esta carpeta, instancias, y lo que vamos a hacer a continuación es arrastrar todo esto, copiamos y vamos de nuevo para acá, AppData, y solo vamos a pegarlo aquí. Lo pegamos, bueno, hay que cerrar el SK Launcher obviamente. Aquí simplemente vamos a dar clic en reemplazar y listo. Y ahora vamos a volver a intentarlo, ¿vale? Vamos a abrir el SK Launcher nuevamente. Si ustedes tienen algún tipo de error, consúltelo siempre con ChatGPT, ¿vale? Igual si yo puedo ayudarlos, escríbanme al Discord o escriban en los comentarios. Pero si tienen algún tipo de error muy estúpido como este, muy XD, consúltenlo con ChatGPT. De verdad que te va a hacer un informe completo de soluciones, de causas del problema, y de verdad full recomendado. Vamos a ver si esta vez nos aparece con... Ah, mira, ahora sí nos aparece con todo esto, ¿eh? Ahora sí nos aparece con el fondo y todo bien bonito. Ahora vamos a intentar entrar, refrescamos y ahora sí nos aparece, gente. Paradójicamente, lo que yo les dije que... Ah, mira, de nuevo. Vamos a intentar de nuevo. Vale, aquí tenemos otro error, ¿ok? Ah, se desconectó, ¿qué pasó? Bueno, esto ya no fue del Minecraft, fue del Aternos. En teoría ya funciona, ¿vale? En teoría. Bueno, lo que les quería decir, es paradójico lo que yo les dije de que solo copien la carpeta mods para evitar errores, y por hacer eso, pues les dio un error. Pero es verdad, si estás teniendo algún tipo de error, puede ser porque estás copiando carpetas de más. Así que primero empieza con la carpeta mods únicamente, y si no te da ningún tipo de error, perfecto. Pero si te da algún tipo de error como este, pasa todas las carpetas y la pasas a tu carpeta de Minecraft no Premium, ¿vale? Así que bueno, aquí estoy esperando que inicie. Vale, aquí se creó nuevamente el servidor. Vamos a intentar entrar, ¿vale? Ojalá no nos dé error, mi gente. Ojalá y no nos dé error. Vamos a entrar, por favor, Notch, ayúdame. Vamos, tú puedes, Minecraft pirata, vamos, vamos. Perfecto, entramos. En teoría ya estamos dentro del servidor. Esto se demora mayormente, es por el Aternos, no por el Minecraft. Y listo, mi gente, ya pudimos entrar. Obviamente no con la skin de Minecraft Premium que yo tenía, pero estamos en un servidor de Minecraft con modpacks totalmente gratis. O sea, no puedes pedir más, no te puedes quejar, ¿vale? Así que aquí ya tienes tu servidor con modpacks y tu Minecraft no Premium con modpacks, ¿vale? Yo les recomiendo encarecidamente que reúnan dinero para que se compren el Minecraft Premium, porque realmente vale la pena todas las funcionalidades y la facilidad que te ofrece. Como pudieron ver, la diferencia que es instalar modpacks en Minecraft Premium a instalar modpacks en Minecraft no Premium. O sea, si apenas estás aprendiendo a crear servidores con modpacks y todo eso, es súper, pero súper engorroso hacerlo con Minecraft no Premium. Así que bueno, yo sé que la situación de cada uno es... Ahí se cerró. Aquí no sé por qué haya pasado esto. Esto fue imprevisto, de verdad, no sé por qué pasó. Pero de que estamos en el servidor, de que pudimos crear el servidor y de que tenemos el Minecraft con el modpack ya instalado, es un hecho, ¿vale? Así que podríamos dar esto como un éxito al 80%, ¿vale? Este error puede deberse porque este es un modpack que utiliza mucha memoria RAM y Aternos solo le está dando 3 GB. Puede que esto pase. Esto también me pasó una vez cuando yo estaba jugando con Minecraft Premium, con un servidor de Aternos, con este mismo modpack. Así que no creo que sea por el Minecraft pirata. Yo creo que simplemente porque 3 GB de RAM para este modpack es muy poco. A continuación les voy a explicar a cómo crear un servidor con modpacks en Aternos. Para crear un servidor con modpacks es muy sencillo. Simplemente le damos
damos clic a crear servidor y le damos a crear. Una vez estando en el panel de Aternos, lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte de software y dar clic en cambiar. Buscamos el que dice Modpacks. Aquí puedes elegir entre estas dos opciones. Yo voy a elegir CurseForge porque es el que más se usa, pero Modry sigue siendo una muy buena opción. Si algún modpack no está en CurseForge, lo podrías buscar en Modry. Entramos en la opción de CurseForge y me parece increíble que puedas crear un servidor con este modpack, sabiendo que este modpack ocupa como 4 o 5 GB de memoria RAM, y lo mejor es que Aternos es totalmente gratis. Obviamente vas a tener limitaciones técnicas y de rendimiento. Nunca va a ser como un hosting de paga. Obviamente un hosting de paga va a tener muchas más opciones que van a hacer que sea un mejor servicio. Elegimos el modpack que vamos a elegir. En mi caso va a ser el ALDEMODS 10 o ATM10 y le vamos a dar clic en reinstalar. Le damos sí, reinstalar y listo. Cuando salga esto de acá ya podemos irnos a la parte de servidor y lo único que faltaría es darle a iniciar. Aceptan el EULA. Al ser un modpack muy pesado, este proceso se va a demorar bastante tiempo, así que debemos esperar. Como pueden observar, aquí el servidor ya se ha iniciado y lo único que nos faltaría por hacer es abrir nuestro Minecraft con el modpack correspondiente. Ahora lo que tenemos que hacer a continuación es copiar y pegar la IP de nuestro servidor. Para los que no sepan cuál es la IP, pues la IP puede ser perfectamente esta de aquí o esta de aquí abajo. Clic derecho, copiar. Y nos vamos a Minecraft, Multiplayer, añadir servidor y pegamos la IP. Aceptamos y listo. Aquí sale un numerito rojo, pero ya funciona, ¿ven? Y como pueden ver, ya estamos dentro del Minecraft. Ya estamos dentro del Minecraft y todos los mods están instalados perfectamente y no nos dio ningún error, que es lo más importante. Ahora, el servidor funciona perfectamente. Aquí no tienen que ponerse a ver si el servidor va bien o va mal, o si va con mucho ping, o si va con mucho lag. Eso yo no lo voy a ver en este video. Aquí yo simplemente te estoy enseñando a... ¿Qué acaba de pasar aquí? Mira ese ping, o sea, es horrible. Aquí yo no me voy a poner a hablar de si el rendimiento es bueno o es malo. Yo simplemente te estoy explicando a cómo hacer un servidor con modpacks con este servicio gratuito que es Aternos. Así que bueno, vamos con el siguiente método. A continuación les voy a explicar a cómo crear un servidor con modpacks en Google Colab. Últimamente hay muchas personas teniendo problemas con Google Colab a la hora de instalar un modpack. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las personas pasan todo su modpack a la carpeta de mods en Google Drive, a la hora de iniciar el servidor en Google Colab, los mods no son detectados por el Google Colab. Así que hoy les traigo una solución que, bueno, a muchos les va a gustar y a muchos les va a disgustar, y ya verán por qué. Sin nada más que añadir, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al link que les voy a dejar en la descripción del video. Ese link los va a redireccionar a esta página de GitHub en donde tenemos el archivo de Minecolab Improved, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es darle acá y luego nos vamos aquí en donde dice 0271 Minecolab Improved .ipynb. Le dan clic acá y se va a descargar. Una vez descargado, muy importante mi gente, cambien el nombre de este archivo. Ya van a ver más adelante por qué les digo que cambien el nombre. Primero, el nombre que van a poner, yo les recomiendo que sea el nombre del modpack que van a instalar, que en mi caso es este de aquí. Clic derecho, cambiar nombre, lo pegamos y listo. Ya este va a ser nuestro archivo de este modpack, ¿ok? Así que ténganlo en cuenta. Ahora, lo que tenemos que hacer a continuación es irnos a Google Colab. Vamos aquí a esta página y le damos a Open Colab y nos va a abrir esta pestaña de aquí. Tenemos que dar clic aquí en donde dice subir, explorar y buscamos el archivo con el nombre del modpack, ¿ok? Damos doble clic. Vale, una vez haya cargado nos va a redireccionar a esta página de acá, que es como el blog de todo el Google Colab. Ahora vamos a ir a nuestra carpeta de Google Drive y vamos a ver que se nos ha creado esta carpeta llamada Colab Notebooks. Abrimos y como podemos observar se guardó nuestro archivo de Minecolab con el nombre que nosotros le colocamos. La próxima vez que nosotros querramos abrir nuestro servidor con este modpack, lo que tenemos que hacer es, en lugar de venir para acá y poner Google Colab, abrir Open Colab, y en vez de darle a subir nuevamente y agarrar este archivo que nada tiene que ver con el que vamos a trabajar posteriormente, o sea, este archivo ya está en tu computadora. En este archivo ya no se van a guardar los cambios que tú vayas a hacer posteriormente. El que debes ejecutar luego de haber creado tu servidor con modpacks es el que está aquí en Google Drive. Como podemos observar, aquí dice Pixelmon. Aquí es donde se va a guardar todos los cambios que nosotros hagamos en este servidor. Muy importante aclarar esto para que después no anden llorando en los comentarios.
usuario. Ya estamos aquí. Vamos a abrir un cuaderno aquí en Google Drive de Pixelmon. Y bueno, ya que les aclaré todo lo anteriormente mencionado, vamos a proceder con la creación del servidor. Acá tenemos un índice donde está Starting, iniciar consola, opciones, log, software, plugins y file management. A continuación les voy a explicar para qué sirve cada uno de estos apartados para que no estén perdidos. Vamos por el primero. El que dice Setup lo que hace es dar permisos al Google Colab para tener acceso a tu carpeta de Google Drive. Aquí en donde dice Choose Server, cuando ya hayas creado varios servidores, esto te va a servir para cambiar entre dichos servidores. Aquí en donde dice Starting, lo que podemos hacer es crear un servidor. Aquí no se inicia el servidor, aquí se crean las instrucciones con la cual vamos a crear el servidor. Cuando le demos a play nos va a preguntar qué versión del servidor es, qué mod loader vamos a utilizar, si vamos a utilizar Fabric o Forge, y qué proveedor de túneles vamos a utilizar, ¿ok? Eso más adelante se los voy a explicar. Aquí en donde dice eliminar servidor, es para eso. Eliges el servidor que vas a eliminar y listo. Word Backup, esto como su nombre lo indica es para hacer un respaldo de tu mundo. Esto nunca lo he utilizado, ya que pues simplemente te vas aquí a Google Drive y descargas el mapa y listo, eso es todo. Aquí en donde dice Play o consola, aquí es donde vamos a iniciar el servidor. ¿Recuerdan esto que les puse aquí? Crear tu servidor. Bueno, aquí vamos a crear las instrucciones con la cual vamos a iniciar el servidor. Aquí en donde dice Options pueden configurar los aspectos más importantes de su servidor, como por ejemplo la cantidad de personas que van a entrar en el servidor, el modo del servidor, la dificultad del servidor, si quieres que sea premium o no premium. Más adelante les voy a explicar cómo se hace. Si quieres que haya PvP, bloque de comandos, que se pueda volar, animales, spawn protection, todo eso lo van a configurar aquí. Aquí en donde dice Log pueden descargar todo el registro del servidor, cuántas personas entraron, qué persona mató a quién, qué logro obtuvo cierta persona, a qué horario, la IP de cada usuario, por si quieres banear a alguien que ya se ha salido anteriormente y no recuerda su IP ni su usuario, puedes verlo en este archivo de acá. Aquí en donde dice Software, lo que podemos hacer es cambiar el software del servidor. Por ejemplo, si lo iniciamos en Forge y no queremos crear otro servidor, simplemente le damos clic acá y lo cambiamos a Fabric. No sé si me explico. Aquí en donde dice Custom Java Version Build, es, como su nombre lo indica, una versión de Java customizada. Por ejemplo, si quieres trabajar con Java 21, Java 17 o Java 8, lo puedes configurar desde acá. Es súper sencillo e intuitivo, ¿ok? Igual más adelante se los voy a explicar. Aquí en donde dice Tunneling Options, podemos cambiar el servicio de túneles. Si por ejemplo al principio estábamos trabajando con Playit y de repente queremos cambiar, por ejemplo, a Ngrok o a Tilescale, que es muy bueno también, lo podemos hacer desde acá y así no tenemos que crear otro servidor. Aquí también podemos cambiar el token del túnel, que eso vendría siendo reiniciar todo lo que ya habíamos hecho anteriormente con el agente de Playit. Es algo un poco complejo, pero aquí si todo lo hacemos bien, esto jamás lo vamos a utilizar. Aquí en donde dice Playit Options es si creamos nuestro servidor con Playit. Aquí podemos reiniciar el agente por si tenemos algún problema. Por ejemplo, si tenías muchos agentes creados anteriormente, cuando lo vayas a crear te va a dar un error. Entonces lo que puedes hacer es que en Playit elimines todos esos agentes y aquí lo reinicies y vuelvas a hacer todo desde cero. Espero que ustedes puedan entender. Sé que la verdad al principio es un poco complejo, pero con el tiempo van a ir aprendiendo, ¿vale? Igual este video va a estar aquí toda la eternidad para que lo vuelvan a ver. Aquí en donde dice plugins y mods, vamos a instalar todos los mods. Aquí es donde vamos a instalar todos los mods. Después les voy a explicar cómo funciona. Y aquí en donde dice file management, para hacer un backup del servidor, para subir un mapa al servidor, que bueno, lo pueden hacer directamente desde Drive. Aquí en donde dice server improvement, es para acelerar tu servidor. Esto pues recomiendo hacerlo si conoces un poco de servidores. Si no, no te recomiendo tocar nada aquí. Vale, ya hicimos un pequeño repaso muy simple de todas las funciones que tiene el Minecolab, ¿ok? Quizás me equivoqué en algo porque la verdad yo no soy un experto. Y bueno, espero que lo que haya explicado lo hayan entendido al menos un poco. Ahora vamos a proceder con la creación del servidor. Ahora que saben para qué funciona cada cosa, no van a estar viéndome y siguiendo los pasos como pendejos. No, ahora van a saber lo que están haciendo. Como recordarán, lo primero que tenemos que hacer es darle permiso a Google Colab para estar en Google Drive. Lo primero que tenemos que hacer es darle aquí en donde dice Stop, le damos a Play y esperamos a que cargue. En estos procesos no deben tocar absolutamente nada. Si a veces ven que se demora bastante, simplemente esperen. Solo deben esperar. Si se apresuran a tocar este botón o a tocar este otro lado por acá, van
a corromper el proceso y van a tener que hacer todo desde cero. Así que simplemente tengan paciencia y esperen. Ok, les va a salir un mensaje como este. Permitir que este cuaderno acceda a tus archivos de Google Drive, por supuesto. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Aquí le estamos pidiendo permiso a Google Drive para entrar a sus archivos. Le vamos a dar a conectar con Google Drive y nos va a salir esta ventana. Elegimos nuestra cuenta, continuar y continuar. Y listo. Acá, de nuevo, tienen que esperar a que les diga completado. En Google Colab es simplemente dar un clic aquí, dar un clic acá y esperar. No es tan complicado. Lo complicado es entender lo que estamos haciendo. Y para eso estoy yo aquí, compadre. Para eso yo estoy aquí, para ayudarte. Ok, aquí nos dice completado. Perfecto. Si nos vamos a nuestra carpeta de Google Drive, vamos a ver que se ha creado una carpeta llamada Minecraft con un archivo llamado Server List. Aquí, como su nombre lo indica, está la lista de todos los servidores que hayamos creado con este archivo de Google Colab llamado de Pixelmod. Ahí, es un poco complejo, pero ahí se lo estoy explicando, ¿vale? Ahora, lo que tenemos que hacer es bajar un poco y en donde dice Create Server, el nombre no es tan importante, pero para llevar un orden yo les recomiendo poner el nombre de su modpack. Le ponemos el nombre de Pixelmod Mod. Vamos a quitarle el mod porque, el nombre no es tan importante, pero recomiendo hacerlo. Ahora, lo que tienen que hacer es darle a esta flechita de aquí y esperar nuevamente. ¿Están viendo esto de aquí que dice guardando no sé qué? Eso es porque se está guardando todos los cambios en este archivo. Por eso les digo que deben ponerle un nombre para identificarlo y siempre deben usar el de aquí, porque esos cambios que está haciendo lo está guardando en este archivo de acá. Y la próxima vez que vayan a abrir este archivo van a tener toda su configuración como antes. Vale, aquí nos dice tipo de servidor. Nos aparece un montonón de cosas. Para saber qué tipo de servidor, nos vamos acá al CurseForge y vemos que es un servidor con Forge de la 1.16.5. Si no saben cómo instalar modpacks en Minecraft, váyanse a la parte de este video en donde lo explico. Ahora, vamos aquí donde dice Server Type, ponemos Forge, versión del servidor, verificamos la 1.16.5 y servicio de túneles tiene que ser Playit. Y ahora esperamos a que se descargue el archivo instalador de Forge. Y listo, eso es todo. Aquí de nuevo deben esperar, no toquen nada. Perfecto, aquí apareció completado. Así que ya tenemos las instrucciones de cómo crear el servidor aquí, en donde dice Pixelmoon, ¿vale? Y si nos vamos acá en Colab Config, lo que les dije, tipo de servidor Forge, versión del servidor 16.5, servicio de túneles Playit, ¿vale? Ahí ya tenemos todas las instrucciones. Y cuando le demos clic a este botón de acá, se va a iniciar el servidor con esas instrucciones. Ahora, antes de darle a este botón, tenemos que ir a Playit, playit.gg. Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, tienes que tener tu cuenta de Playit verificada para que te pueda funcionar correctamente. No te preocupes que verificar la cuenta de Playit y crearte una cuenta de Playit es totalmente gratuito. Ahora, les voy a explicar para qué funciona Playit, ¿vale? Cuando nosotros creamos un servidor en Google Colab, no lo estamos creando con nuestra computadora, lo estamos creando con esta computadora de aquí, ¿ok? Y esta computadora de aquí como tal no tiene acceso a internet. O sea, no es que no tenga acceso a internet, lo único es que esta IP de acá no es una IP pública, es una IP que te da la máquina de Google, por decirlo de alguna manera. Esa IP está en North Charleston, en la región del sur de Carolina, en Estados Unidos, y esta es la IP. Esta es la computadora en la cual nosotros estamos trabajando. Como tal, nuestra computadora no se está utilizando para crear el servidor. Nosotros estamos utilizando esta computadora para crear el servidor. Entonces, ¿qué es lo que hace Playit? Cuando nosotros iniciamos acá, nos crea un token de autenticación para Playit. Entonces, ¿qué es lo que hace Playit? Playit es un intermediario, tipo la computadora de Google le dice a Playit, oye Playit, tengo esta IP y quiero que seas el intermediario a la red mundial. Por decirlo de alguna manera, es una explicación súper mala, pero lo que hace Playit es compartir tu servidor con el mundo. Porque cuando creas tu servidor acá, no lo estás compartiendo con el mundo, simplemente lo estás creando en esa máquina que nos da Google, ¿ok? Ahora que entienden para qué funciona el Playit, ya podemos continuar. Si ustedes ya tienen una cuenta de Playit creada y tienen aquí como yo algunos agentes creados previamente, eliminen todo, eliminen los túneles, eliminen los agentes, eliminen todo, ¿vale? Para eliminarlo, pues simplemente siga mis pasos. Aquí le dan clic, eliminar túnel. Luego actualizamos la pestaña para verificar. Y bueno, se ha eliminado el túnel. Ahora nos vamos aquí en agentes y eliminamos también el agente. Esto es porque yo estaba haciendo algunas pruebas y se creó. Y bueno, ustedes saben. Vamos a eliminar el agente y listo. Ahora, cuando actualicemos la pestaña, pues no vamos a tener el agente. Bueno, esto se queda aquí porque está medio bugueado, pero como tal el agente ya no existe. Si volvemos a actualizar, no nos va a aparecer. A ver, volvemos a actualizar. Ahí, ¿viste? No aparece.
al igual que túneles, no hay túneles. Pero si actualizamos nos va a decir que aún existe este agente, pero no se preocupen que como tal ya no existe. Ahora ya podemos darle clic a este botón y no vamos a tener ningún tipo de error con Playit. Si es su primera vez con Playit, pues no tienen que hacer todo lo que acabo de hacer, simplemente se crean su cuenta, inician sesión y todo perfecto y todo correcto, ¿vale? Así que vamos a darle play. Acá sí que tienen que esperar un montón de rato porque se demora bastante, ya que la computadora de Google Colab no es la cosa más potente del mundo, ¿ok? Como pueden observar aquí dice de 10 a 15 minutos. Así que recuerden que no deben tocar nada, simplemente le dan al botón de aquí y esperan los pasos que yo voy a hacer a continuación, ¿ok? Así que lo único que tienen que hacer aquí es esperar. Como pueden observar, aquí ya van 5 minutos de ejecución. Ya aquí muchas personas se desesperarían y empezarían a tocar aquí, a tocar allá, a tocar esto, a decirme en los comentarios: oye, ¿es normal que se demore tanto? Sí, es normal, espérate, aquí te lo dice, 10 a 15 minutos. Aquí ya van 10 minutos, mi gente, y aún cargando, pero no se preocupen que eso es parte del proceso. Esto siempre se demora bastante, ¿ok? Ok, mi gente, aquí como pueden observar ya algo se movió, ya aquí pasó algo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí aceptamos el EULA. El EULA vendría siendo como un acuerdo legal, por decirlo de alguna manera, tú aceptando el riesgo, entre comillas, de crear un servidor, ¿vale? Que sí tiene un pequeño riesgo crear un servidor, te puedes encontrar con cualquier tipo de persona al crear un servidor, ¿vale? Y por eso está el EULA, que el EULA siempre hay que aceptarlo, ¿vale? Aquí nos dice que está ejecutando el instalador de Forge, así que debemos esperar. Aquí nos dice please wait. Como pueden observar, aquí nos dijo que de 10 a 15 minutos y en efecto van 13 minutos. Así que hay que esperar, mi gente, hay que tener paciencia. Ok, aquí está iniciando el Playit. Como pueden observar, aquí dice starting server Playit. Y aquí nos mandó un mensaje que se llama Playit. Visita este link para setup no sé qué. Esto es para compartir el servidor con el mundo. Simplemente damos clic acá, nos va a redireccionar a esta página, que esta página lo que hace es agarrar nuestra IP y ponerla en Playit para compartir el servidor con el mundo, ¿vale? Aquí simplemente hay que esperar estos 5 segundos. Normalmente demora una vez, o 2, o 3, o 4, o hasta 5 veces. Esto de aquí, ¿vale? Aquí me demoró 2 veces, pero normalmente de 3 a 5 veces, no demora mucho. Ve, aquí volvió de nuevo. Entonces ya se completaron los 3 pasos. Ahora en donde dice paso número 4 vamos a darle clic a crear túnel. Y en donde dice tipo de túnel vamos a darle en donde dice Minecraft Java, añadir túnel y listo. Aquí ya estamos compartiendo nuestro servidor con el mundo. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que esto cargue, porque nuestro túnel está en cola de espera. Si nos vamos aquí a Google Colab, podemos ver que el servidor empezó a mostrar un montón de letras locas. Aquí ya se está iniciando el servidor. A partir de starting es todo lo relacionado con el server, ¿vale? Así que simplemente hay que esperar. Simplemente esperen. Y bueno, y como pueden ver aquí ya cargó lo del Playit. Esta sería nuestra IP normal y esta sería nuestra IP numérica. Ok, aquí nos apareció algo en letras rojas. Aquí nos está diciendo que hubo un problema en leer el archivo server properties, pero esto es normal, el servidor no lo tenía. El servidor no tenía este archivo, pero si nos vamos aquí en donde dice The Pixelmon, ya podemos ver que se ha creado el archivo server properties correctamente. Y nos mandó el error porque no estaba, y cuando vio el error pues lo creó. Entonces aquí está preparando el mundo, preparando zona de spawn. Esto se demora un poco dependiendo, ¿vale? Ahí está cargando 4, 5%, 6%, 94, 96, 97, 98... y listo. Cuando nos aparezca esto de aquí que dice Done, significa que ya el servidor se ha creado correctamente y que pues ya podemos jugar. Esto es porque el servidor está sobrecargado. Esto es normal en Google Colab porque recordemos que no tiene un rendimiento excelente, que digamos. Ahora, algo que quiero añadir antes de proceder con la instalación de modpacks: siempre que ustedes tengan algún error, consúltenlo con ChatGPT. Si nosotros, por ejemplo, copiamos todo esto de aquí hasta donde dice Starting, si lo copiamos y lo pegamos en ChatGPT, bueno, aquí nos dice este error porque es demasiado largo el texto, pero si lo copiamos hasta acá, por ejemplo, y lo pegamos, nos va a decir todo lo que está pasando en ese código. Aquí dice cosas que van bien: el servidor se arranca sin errores fatales, Forge se inicia correctamente, el servidor empieza a preparar el mundo sin crashear. ¿Viste? Aquí te está diciendo lo que está pasando en todo ese desastre de código, que esto es prácticamente, el que no conozca de programación ni nada, aquí no entiendes un carajo. Entonces con ChatGPT lo puedes entender y te dice las posibles soluciones y todo. Ya que les aclaré cómo solucionar errores difíciles de solucionar, ahora les voy a explicar a cómo instalar el modpack en tu servidor de Minecraft. Sé que muchas personas han tenido el problema de que, por ejemplo, abren su carpeta mod, luego se van aquí al modpack en cuestión, que sería el Pixelmon, se van aquí a los 3 puntitos, abrir carpeta de modding, instancias,
de Pixelmoon, abren la carpeta mods y luego hacen lo normal, que lo normal sería arrastrar los mods para dentro de esta carpeta de Google Drive. Y ya cuando arrastremos los mods a la carpeta de Google Drive, pues ya tendríamos nuestro servidor con modpacks. Esto sería lo ideal, pero mucha gente está teniendo problemas con esto, ya que pues no está funcionando. Yo no sé cuánto tiempo llevo intentando buscarle solución a este problema. Llevo aproximadamente 3 días investigando, intentando maneras de cómo hacer que Google Colab detecte los mods. Para demostrarles que realmente no detecta ningún mod, vamos a hacer una prueba. Vamos a ir a Playit y vamos a copiar la IP del servidor y nos vamos a ir al Minecraft con el modpack. Nos vamos a multiplayer, añadimos un servidor, lo pegamos acá y debería aparecer de último, creo yo. Aquí estamos con nuestro servidor de Google Colab, que es este de aquí. Si le refrescamos, podemos ver que el servidor en cuestión está iniciado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este servidor no están los mods del modpack. Cuando entremos al servidor, nos va a decir un error probablemente, o no nos diga nada. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, me voy para acá y pongo en la consola de comandos, que esta es la consola, por si no sabían. Si yo pongo OP Hamalegis, si yo pongo OP, podemos darnos creativo y todo lo que querramos, ¿vale? Aquí podemos entrar al servidor a pesar de que el servidor no tiene los mods. ¿Qué es lo que va a pasar si yo, por ejemplo, vengo y agarro esto? No va a aparecer nada. Es porque el servidor no tiene los mods. Ahora vamos a verificar si reiniciando el servidor con los mods en la carpeta mods en el Google Drive, veamos si se soluciona el problema. Para reiniciar el servidor simplemente tenemos que escribir stop en la caja de comandos, le damos a enter, aquí ya dijo finalizado. Ahora subimos un poco y le damos nuevamente al botón de play. Aquí se inicia el servidor, pero siempre apaguen el servidor escribiendo el comando stop, porque si lo apagan desde aquí pueden corromper algunos archivos, ¿vale? Siempre apáguenlo desde la caja de comandos. Vamos a esperar nuevamente a ver cuántos mods nos detecta, o para ver si detecta los mods. Que les adelanto que no creo que detecte los mods, porque esto ya lo he intentado muchísimas veces con otros modpacks y nada, no funciona absolutamente nada. Ok, aquí se reinició el servidor y ya estamos aquí de nuevo iniciando el Playit. ¿Ve? Aquí nos dice Login in with Playit token. Aquí estamos volviendo a iniciar el Playit con el mismo token. Eso quiere decir que la IP no va a cambiar cuando apaguemos o prendamos el servidor. La IP va a seguir siendo la misma. Ok, mi gente, aquí acaba de iniciar el servidor y ya está empezando a cargar todas las cosas. Estoy buscando en donde aparece que los mods cargaron. En ningún lado aparece que han cargado mods. Y recordemos que aquí están los mods, en la carpeta mods, pero en Google Colab no carga absolutamente nada. Vale, gente, como esto se quedó trabado muchísimo tiempo, voy a esperar unos 5 minutos más a ver si hace algo. Si no hace nada, simplemente voy a reiniciar el servidor nuevamente y bueno, esperar qué pasa. Vale, gente, aquí se movió, aquí algo se movió, mi gente. Iniciado, Pixelmon, Patched Life Fields, no sé qué dice ahí, brother. Al parecer cargó el modpack, o sea, what the fuck. No sé qué esté pasando aquí, creo que es por el Java. ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es que quizás haya un conflicto con las versiones más recientes de Minecraft o con el Java 21. Puede ser, no lo sé. Igual vamos a verificar que realmente se hayan cargado todos los mods. Ya nosotros entramos al servidor por primera vez para ver si realmente funciona o no. Y como pudimos ver, pues no funciona. Si en este caso llegase a funcionar, es un caso muy específico, pero en general a mucha gente le está dando error. Después de verificar si funciona o no, les voy a explicar a cómo solucionar ese problema que todos están teniendo de que no les detecta los mods en Google Drive, ¿ok? Pero vamos a ver si este funciona. Al parecer aquí ya detectó todos los mods. Vamos a entrar, vamos a refrescar y sí, en efecto, están todos los mods iniciados. No sé qué acaba de pasar. A mí esto no me funcionaba con otro modpack, ¿vale? Aquí, como pueden ver, sí, ya funciona, ya... Si nos metemos aquí en creativo, está todas las cosas. Con Pixelmon en la 1.16 con Java 8 funciona. A continuación les voy a explicar la solución para esas personas que están teniendo ese problema de que el Google Colab no les detecta los mods de Google Drive, ¿vale? Así que vamos con la solución. Lo primero que hay que hacer es detener el servidor. Y bueno, en teoría ya se apagó, ¿no? Vale, hay que esperar que esto deje de girar. Y cuando deje de girar significa que ya se apagó el servidor. Server finalizado. Ahora lo que tenemos que hacer es eliminar todos los mods de aquí adentro.
adentro. Vale, aquí ya tenemos la carpeta de mods totalmente vacía. Ahora, lo que vamos a hacer es bajar un poco más aquí en donde dice plugins y mods, y vamos aquí en donde dice choice, damos clic y le damos donde dice subir manualmente. Aquí lo que vamos a hacer es subir cada mod manualmente. O sea, Anthony, me estás diciendo que si quiero el Better Minecraft tengo que subir los 400 mods manualmente. Sí, amigo mío. Esa es la solución que yo te dije que probablemente no te iba a gustar, pero es la solución que yo encontré para ese problema. Les voy a explicar cómo se sube manualmente cada mod. Simplemente eligen esta opción y le dan a este botón de aquí. Aquí nos apareció esto que dice elegir archivos, cancelar subida. Bueno, lo que tenemos que hacer a continuación es darle clic a elegir archivos, ¿vale? Y tenemos que ir a la ubicación de los mods del Pixelmon, que vendría siendo esta de acá, mods, y lo que tenemos que hacer es control C y luego aquí control B. Le damos a enter. Y les digo por adelantado que si quieren subir todos los mods de esta manera, o sea, ustedes pueden seleccionar todo esto y darle a subir y en teoría funcionaría. Pero no, así no funciona. Deben subir uno por uno, mi gente. Entonces, para subir los mods manualmente, simplemente eligen el mod que vayan a subir. En mi caso vamos a empezar con este que es el más pesado. Damos doble clic. Aquí está subiendo el archivo en cuestión. Y aquí está el porcentaje. Esto se demora bastante tiempo. Bueno, también es un archivo que pesa medio giga. Pero archivos ligeros como este de aquí que pesa 10 megas, como este de aquí que pesa 100 kilobytes, que es la mayoría de los mods, no se demora nada, ya se hubiese cargado, ¿vale? Pero como este es un archivo muy pesado, se va a demorar bastante tiempo. Y como les dije, no pueden seleccionar todos los mods y subirlos así de esa manera todos en cola y tú te vas, no sé, a hacer otra cosa y se van subiendo solos. Porque no va a detectar que subiste todos los mods. Simplemente va a detectar que subiste uno y no se van a guardar en la carpeta mods. Así que debes hacerlo uno por uno. Sé que es bastante pesado hacer eso, pero es la solución que yo encontré para esas personas que no les detecta los mods cuando los pasas a la carpeta mods de Google Drive, ¿vale? Así que vamos a esperar que esto se suba para verificar que funcione. Aquí ya llegó al 100%, tengo que esperar a ver qué me dice. Vamos a esperar. Aquí nos va a decir nombre del archivo opcional, así que aquí simplemente denle a enter, no escriban nada. Y acá, importantísimo, aquí les está preguntando en dónde quieren guardar ese archivo. Obviamente en la carpeta mods, así que vamos a escribir mods, le damos a enter y listo. Ahora vamos a continuar el proceso con todos los demás archivos del modpack. Aquí está, este no pesa nada, así que se pasa súper rápido. Escribimos mods, vamos con el otro de nuevo. Vale, aquí de nuevo le damos a enter y escribimos mods. Y listo. Ahora, si nos vamos a la carpeta mods, recuerdan que borramos todos los mods anteriormente. Bueno, ahora simplemente le damos a recargar la página y ahora están todos los mods del modpack aquí adentro. Esta es una solución para la gente que está teniendo ese problema de que Google Colab no les detecta los mods, ¿ok? Así que una vez hayan pasado todos los mods, simplemente deben darle acá, a iniciar. Antes de darle a iniciar, les voy a enseñar a cómo hacer que las personas no premium puedan jugar en tu servidor. Si mal no recuerdan, aquí yo les expliqué lo de options. Aquí pueden cambiarlo de craqueado. O sea, la opción de craqueado es la opción de no premium. Deben activarla y aquí pueden activar algunas otras cosas. En mi caso voy a activar todo y le dan a este botón de acá. Y listo, eso es todo lo que tienen que hacer. Aquí le dice completado y ya las personas que son no premium pueden entrar a tu servidor. Igualmente, para verificar que haya funcionado correctamente, váyanse a la carpeta de su servidor y aquí en donde dice Server Properties, deben abrirlo con Text Editor. Acá 3 punticos, Text Editor. Y tenemos que buscar la parte que dice Online Mode. Si está en false, significa que funciona. Aquí está Online Mode, false. Funcionó correctamente. Ahora simplemente debemos volver a iniciar el servidor y debería funcionar correctamente con todos los mods y con Minecraft no premium. Aquí en teoría ya está funcionando porque está preparando el mundo y todo. Así que bueno, como pueden observar, aquí ya cargó el Journey Map. Así que sí, este método funciona tanto para las personas que quieran instalar 2 o 3 mods, como para las personas que quieran instalar un modpack de 400 mods. Este es un método que, bueno, lleva bastante tiempo, no es tan complicado, pero es una solución al problema que todos están teniendo últimamente. Vamos a verificar que haya funcionado el servidor, que bueno, en teoría ya funciona. Y ya, aquí simplemente elegimos el personaje y listo.
ya tenemos nuestro Minecraft con modpacks, con mods, como ustedes quieran. Así que vamos con el siguiente método, que es para mí el mejor, que tienes que hacer un servidor con modpacks desde tu PC. Para mí es el mejor método y es el que más les recomiendo a todos ustedes. Así que vamos con eso. A continuación les voy a explicar un método que para mí es el mejor para crear un servidor con modpacks. Les voy a enseñar a cómo crear un servidor de Minecraft con modpacks utilizando tu propia computadora como servidor. Además, todo esto va a ser seguro porque no vamos a compartir la IP de nuestra computadora. Vamos a compartir una IP con Playit, así que no van a tener que hacer esas cosas de abrir el puerto de su router, que igual si quieren abrir los puertos de su router, yo les puedo explicar cómo hacerlo, pero en otro video. Aunque no les recomiendo abrir los puertos de su router para un servidor de Minecraft, ya que te estás exponiendo a todo internet. Vale, vamos a dejarnos de rodeos y vamos a explicarles lo primero que tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer es abrir CurveForge. Les recomiendo CurveForge porque Modrit creo que no tiene las funciones que nos permite crear servidores de Minecraft. Aquí tenemos los modpacks más populares de Minecraft. Y lo mejor de todo es que si por ejemplo queremos crear un servidor con modpacks en RLCraft, simplemente abrimos aquí y nos va a tener esta opción que dice Download Server Pack. Si damos clic a este botón, nos va a descargar automáticamente todos los archivos necesarios. Es decir, que no vamos a tener que estar buscando mods por aquí, mods por allá. Hay otros modpacks que no tienen esa función. Vamos a buscar uno que no tenga esa función. Por ejemplo, este modpack no lo tiene, aunque es un mod bastante pesado con 450 mods, pero igual lo pueden hacer descargando el modpack y pasando los mods de la carpeta mods a la carpeta mods de su servidor. Así de sencillo. Espero que me hayan entendido. O sea, si yo por ejemplo instalo este modpack, pero este modpack no tiene la función de servidores, simplemente le doy aquí Open Folder, Instancias, y aquí tendríamos la carpeta de ese modpack. Lo único que tendríamos que hacer es crear un servidor con la misma versión de Forge y la misma versión de Minecraft. Cuando el servidor se haya iniciado, simplemente abrimos la carpeta del modpack, abrimos la carpeta mods y pasamos todos estos archivos a la carpeta mods de su servidor. Espero que me estén entendiendo. Si no me entienden, repitan esta parte, que bueno, deberían entenderlo porque lo estoy explicando lo mejor posible. También pueden copiar todas estas carpetas. Esto igualmente ya lo expliqué anteriormente, pero también pueden pegar todas estas carpetas para estar más seguros, pero solo necesitan la carpeta mods. Ahora les voy a explicar a cómo crear el servidor en cuestión. Aquí descargamos el modpack RLCraft. Lo único que tenemos que hacer es agarrar este archivo y pasarlo al escritorio. Aquí tenemos nuestro archivo en el escritorio, clic derecho, extraer en, y debemos esperar a que se complete la extracción. Este es el método más sencillo que existe, a mi opinión, porque simplemente es descargar el modpack, extraer el archivo. Siempre deben leer los archivos de texto que traen información importante. Por ejemplo, si abro esto aquí, vale, me dice que active estas configuraciones en el archivo Server Properties para una mejor jugabilidad. Yo no lo voy a hacer porque estoy de ejemplo, pero como les digo, deben leer siempre estos archivos porque algunos tienen información bastante importante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que este modpack funcione en nuestro servidor? Simplemente buscamos el modpack en cuestión, que vendría siendo el RLCraft, y tenemos que descargar la versión exacta del Forge y la versión exacta del Minecraft. La versión de Minecraft es la 1.12.2 y la versión del Forge es el 14.23.5.28.60. ¿Vale? Así que simplemente debemos buscar aquí Forge y buscamos la versión 1.12 de Forge, que vendría siendo esta de acá, 1.12.2, y aquí en este botón blanco podemos ver todas las versiones que existen de Forge. Recuerden que deben buscar el número exacto, que es el 14.23.5.28.60. Vale, es la última versión del Forge, así que la descargan aquí en instalador, esperan los 5 segundos de publicidad y listo. Le dan a saltar anuncio y ya tendrían su archivo. Y nos vamos a escritorio y vamos a crear una nueva carpeta llamado RL Server. Y listo, ahí dentro vamos a guardar el archivo de Forge. RL Server, abrimos la carpeta y abrimos el Forge, doble clic. Y ahora tenemos que pasar de instalar cliente a instalar server. Luego damos a los 3 puntitos y buscamos la carpeta de nuestro servidor. Por ejemplo, RL Server, esta va a ser la carpeta en donde vamos a tener el servidor. Simplemente abrimos esta carpeta y guardamos la ubicación. Ahora cuando le demos a instalar, va a empezar a instalar el servidor en esta carpeta. Simplemente debemos esperar que esto cargue y listo. Ok gente, aquí me pasó un pequeño inconveniente y es por lo que les decía, tienen que estar muy pendientes de la versión de Minecraft. Por ejemplo, esta es la versión 1.12.2. Esta versión utiliza el Java 8. Yo tengo actualmente, si nos vamos a la CMD, pongo Java versión. Vemos que tengo la versión de Java 21.
Pero el Minecraft 1.12 usa el Java versión 8. ¿Por qué sé eso? Porque me metí para acá a ver el error, porque no me quería iniciar este archivo, porque le daba doble clic y no me iniciaba. Necesitaba hacer un archivo ejecutable para ejecutar el servidor y debía ponerle este parámetro de aquí, pause. ¿Por qué pause? Porque cuando yo le doy acá, les voy a leer un poco este comando, porque cuando yo le doy doble clic a este archivo, le estoy diciendo que ejecute este archivo con 1 GB de RAM y que si da algún error, que se detenga. Entonces por eso pude determinar cuál era el error. Este es un archivo de inicio que nos permite determinar cuánta memoria RAM queremos utilizar. Así que si por ejemplo aquí quieren ponerle más memoria RAM, lo único que tienen que hacer es borrar el XMS y poner aquí en XMX, poner 8G. Y listo, luego guardan y cierran. Y siempre que quieran iniciar el servidor simplemente deben dar doble clic y bueno, debería iniciar. Aquí no inicia porque debo instalar Java 8. Ya les voy a explicar a cómo instalar Java 8. Otra cosa importante, después de esta parte que dice -jar, va a ser el archivo que vamos a ejecutar. Si prestan atención, aquí dice Forge 1.12 2860. Y si buscan aquí, podemos ver que es este archivo. Entonces, si yo por ejemplo quisiera iniciar este archivo, simplemente copio el nombre y lo pego acá y listo. Pero como quiero iniciar este archivo, que es el servidor como tal, copio el nombre y lo pego aquí y listo. Eso es todo. Ahora guardamos y cerramos. Ahora voy a instalar el Java 8 para verificar si se soluciona el problema. Lo primero que tienen que hacer es desinstalar el Java que ya tengan instalado. En mi caso es el Java 21, como pueden ver. Simplemente desinstalamos y listo. Si vamos acá de nuevo a la CMD y escribimos Java Version, notaremos que no tenemos Java instalado. Ahora debemos irnos a nuestro navegador. Y si se preguntan cómo supe cuál era el problema, era porque pegué el error en ChatGPT y me dijo que es porque necesito el Java 8. Para conseguir el Java 8 simplemente tenemos que escribir aquí Java 8. Ahí está, descargar Java. Vamos a darle aquí, descargar. Vamos a instalar esta versión de Java, que es la versión 8. Instalar. Y ya, hay que esperar que se instale el Java. Nos vamos a disco local C, archivos de programa, Java. Vale, aquí tenemos el Java 8. Vale, en teoría ya debería funcionar el servidor. Entramos acá y le damos a iniciar. Antes de continuar con todo esto, les voy a explicar mejor cómo es que hice para crear este archivo de inicio. ¿Vale? Vamos a cerrar el servidor nuevamente y les voy a explicar con más detalle cómo fue que yo creé ese archivo de inicio. Para algunas personas sé que es algo complejo, así que lo voy a explicar de mejor manera. ¿Vale? Vamos a eliminar ese archivo y para crear un archivo de arranque de Minecraft, para elegir la cantidad de RAM que quieras y todo eso, simplemente debes dar clic derecho en el servidor de Minecraft, documento de texto y en vez de TXT tienes que cambiarlo por BAT, así. Y el nombre no importa, pero puedes ponerle Start para identificarlo. ¿Ok? Una vez hayas creado ese archivo, si le das doble clic no va a pasar absolutamente nada, porque debes dar clic derecho, editar, y aquí debes copiar este texto que tenemos en la página oficial de Minecraft, que esto simplemente es para ejecutar un servidor, ¿vale? Lo copiamos y lo pegamos, y debemos borrar esto de aquí, porque esto es para iniciar el servidor sin interfaz, y eso no nos interesa. Vale, estando acá, le damos a Enter y escribimos pause. Ya les expliqué que pause es para, por si acaso tu servidor tiene un error, se va a detener la consola y vas a poder leer el error y buscarle una solución. Ya les expliqué que con ChatGPT pueden solucionar errores. Ahora, si quieren ponerle más memoria RAM, pues simplemente van a su calculadora y si quieren ponerle 8 GB de RAM, simplemente multiplican 1024 por 8 y les da como resultado 8192. Así que tienen que poner 8192 y en XMS deben poner la mitad de 8192, así que dividen entre 2 y tienen que poner 4096. Aquí ya tenemos la cantidad de RAM con la que vamos a iniciar el servidor. Ahora vamos a indicarle a este archivo qué servidor va a iniciar. Recuerden que debe ser el archivo del servidor con mods, no debe ser este, debe ser este de aquí. Así que dan clic derecho y lo pegan acá, pegar nombre y listo. Simplemente guardan, cierran y ahora pueden abrir su archivo de inicio. Simplemente dan doble clic y debería funcionar. ¿Por qué esto no me está funcionando? No lo sé. Vamos a copiar este error y lo vamos a poner en ChatGPT. ChatGPT me ha salvado la patria.
se lo juro. El error indica que estás intentando ingresar más memoria RAM al servidor de la que tu sistema o versión de Java permite. Ah, hay que poner 2 GB de RAM porque es como el límite. Vale, pero es porque estoy usando una versión de 32 bits, me está diciendo, a ver. Ah, error mío, mi gente, perdonen. Deben instalar el Java de 64 bits. Deben instalar Java de 64 bits. Lo lamento, lo siento, perdónenme, no estaba pendiente. Como pueden observar, yo también me equivoco, porque crear servidores es así. Crear servidores es prueba y error. Así que les recuerdo que si tienen algún error, simplemente pónganlo en chat GPT. Importantísimo, para determinar el error en cuestión, debes tener este archivo, porque gracias a este archivo podemos ver cuál es el error. Vamos a instalar el Java de 64 bits, que vendría siendo este. Lo descargamos y lo instalamos nuevamente. Ahora sí, voy a iniciar de nuevo con mi archivo .start. Debería funcionar correctamente. Y era eso, era porque teníamos el Java de 32 bits. Ahora, lo único que tienen que hacer si tienen Minecraft Premium es simplemente darle a Play y esperar a que su Minecraft abra. Luego tienen que compartir el servidor con Playit, que ya les voy a explicar cómo se hace. En este video ya expliqué cómo instalar modpacks en Minecraft no Premium, así que vuelve a esa parte en donde lo explico. Mientras tanto, me voy a limitar simplemente a hacerlo con Minecraft Premium, para no complicarme yo, ni no complicarlos a ustedes. Pero si tienen Minecraft no Premium, vayan atrás en el video que ahí explico cómo hacerlo, ¿vale? Así que iniciamos el Minecraft con el modpack. Ahora lo que tenemos que hacer, vale mi gente, aquí ya abrió el Minecraft, como pueden ver, aquí están los modpacks, todo correcto. Gracias a tener Minecraft Premium, de verdad, Minecraft Premium te da unas facilidades que yo aún me sorprendo. Ya tenemos aquí el Minecraft con el modpack, ya tenemos aquí el servidor iniciado con el modpack también, pero el problema es, ¿cuál es nuestra IP? La IP la vamos a crear con Playit. Simplemente debemos ir a la página oficial de Playit y en donde dice Downloads, deben descargar el archivo Playit. Le dan a Windows Installer, lo instalan aquí, doble clic, instalar, lo que sea. Yo en mi caso ya lo tengo instalado, así que voy a hacer la típica de los tutoriales, no lo instalo porque ya lo tengo. Y una vez lo tengan instalado, lo único que tienen que hacer posteriormente es escribir Playit y va a darles un link como este. Como pueden ver, lo que tenemos que hacer es copiarlo y pegarlo en el navegador y hay que esperar los 5 segundos. Esto es para darle la información a Playit de nuestra computadora para que él sea el intermediario entre nosotros y la red. ¿Por qué les digo que es más seguro el Playit? Porque Playit actúa de intermediario a la red pública y no somos nosotros los que estamos exponiéndonos directamente a la red pública. Aquí me dio un error, pero si nos vamos aquí a Playit y actualizamos, podemos ver que tenemos el agente sin ningún problema. No sé por qué apareció esto, pero si les aparece, vuelvan a la página, actualicen, y si aparece aquí es porque ya está bien. Ya tenemos aquí el agente, lo único que tenemos que hacer es añadir un túnel. Para añadir un túnel simplemente buscan aquí en donde dice agente, dan clic y le dan en añadir túnel. Luego en tipo de túnel eligen Minecraft Java, añadir túnel, y aquí simplemente esperar. Un dato muy importante, no tienen que cerrar esto de acá, porque si lo cierran, cagaron por completo, ¿vale? Se va a cerrar el servidor. Igualmente, si lo cierran, basta con volver a abrir aquí el archivo Playit y listo. Acá, como pueden observar, ya está lista la IP. La IP es esta. Copiamos, nos vamos a Minecraft, multiplayer, añadir servidor, pegamos y listo. Ya tenemos nuestro servidor con RLCraft totalmente operativo, compartido con la red, no estamos exponiéndolos a la red pública. Y bueno, el tema de ping ya es cuestión de Playit y la ubicación de Playit y la potencia de tu computador, porque recuerda que estás compartiendo el servidor con tu propia computadora. Así que si tú estás en Estados Unidos y tu amigo está en, qué sé yo, en Canadá, obviamente la persona que está en Canadá va a tener bastante, pero bastante ping. Así que eso siempre deben tenerlo en cuenta. También tengan en cuenta que Playit es un intermediario. Así que si por ejemplo tú estás en Canadá y Playit está en Estados Unidos y tu amigo está en Colombia, tú vas a tener un ping diferente a él, porque de Canadá a Estados Unidos hay una diferencia y de Estados Unidos a Colombia hay otra diferencia. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, espero que me entiendan un poco, ¿vale? El punto es que ya tenemos el Minecraft con el modpack. Así es con todos los modpacks que quieran instalar, así de sencillo. Así que bueno, yo me despido. Fue un placer traerles esta guía totalmente completa, porque de verdad en internet no hay ninguna guía como esta. Les recuerdo que tienen el canal de Discord para aclarar alguna duda. Yo voy a estar respondiendo los comentarios lo antes posible. Sin más nada que añadir, nos vemos y chao. Les voy a enseñar a cómo hacer que las personas que tengan Minecraft pirata puedan entrar al servidor. Simplemente se tienen que ir a opciones
y aquí pueden configurar una gran variedad de cosas. En este caso queremos hacer que las personas no premium entren al servidor, así que simplemente debemos activar la casilla de craqueado. Aquí pueden cambiar la cantidad de personas que quieren que entren en su servidor y hay algunas configuraciones que se guardan automáticamente, como esta que dice craqueado, pero la de espacios de jugadores hay que darle clic acá para que se guarde. Y listo, así puedes hacer que las personas no premium entren a tu servidor de Minecraft. Una cosa muy importante que deben asegurar es que estén trabajando en el entorno de Java 21 y aquí está como única opción porque es la recomendada. Y por último, para finalizar el video, quiero dejar algo claro para evitar errores en un futuro. Cada versión de Minecraft necesita una versión de Java diferente, así que si vas a crear un servidor para la 1.12.2 no puedes utilizar la misma versión de Java que utilizarías para la versión 1.21.1. Explico esto porque a pesar de que pueda llegar a ser muy obvio, es algo que a mí me pasó y voy a evitarles ese problema a ustedes. Así que si tienen un error, lo primero que pueden verificar es si la versión de Java es la correspondiente con su versión de Minecraft. Si quieres ayudar al canal y quieres ayudarme a mí a crear más contenido como este, puedes unirte a los miembros del canal por una membresía muy baja. Por ahora no ofrezco ningún beneficio a las personas que paguen una membresía, pero pronto voy a organizarme para poder dar esos beneficios. ¿Y cuáles serían esos beneficios? Te estarás preguntando. Uno de los beneficios principales que sé que a la mayoría les podría gustar es hacer llamadas con ustedes por Discord para solucionar sus problemas con servidores o con Minecraft en general. Así que esa puede ser una ventaja que van a tener los miembros del canal, pero por ahora no estoy ofreciendo ninguno de esos beneficios. Pero si tú te suscribes en este momento, cuando yo dé ese beneficio, pues vas a tener ese beneficio. Así que te lo agradecería muchísimo. Continuemos con el video.